parte de la materia de desarrollo web. Antes de empezar, mencionarles que para esta semana teníamos programado el laboratorio, pero lo vamos a hacer el próximo. ¿Cuándo tenemos práctica? Jueves. ¿Práctica de esta materia? Jueves. Se la vamos a hacer el próximo jueves. ¿Okay? El examen es siempre teórico la primera parte y un poco de práctica, pero básicamente va a salir todo lo que estamos viendo o vamos a ver hasta el día 3. Bien, en la última clase estuvimos viendo un poco acerca de los enlaces, cómo se crean los enlaces, también se le conocen como hipervínculos. Vimos por acá que si lo revisábamos directamente en la parte del navegador, nos aparecían así, y hay dos tipos de enlace. Uno eran los enlaces los enlaces externos, en donde yo les decía, podíamos crearnos un enlace que al hacerle clic nos llevaba directamente a un sitio externo. Nosotros podemos colocar en ese caso la URL completa, o también teníamos otros que eran enlaces locales. Esos enlaces locales nos llevan hacia archivos internos, y desde acá pues podemos ir cambiando de un lado a otro. Básicamente esos enlaces internos son los que normalmente se utilizan cuando ya creamos un sitio web o una página web completa. ¿Cómo funcionan los enlaces internos? Yo les decía que en el caso acá, en la página que tenemos que se llama enlaces, al hacerle clic aquí, este nos lleva a la página que se llama acercade.html. Esa es la que nos va a mostrar. Le colocamos contenido porque pues esa está ubicada dentro de una carpeta que se llama contenido. Cuando llegamos a la página acerca de, que esta es el contenido de esta página, esta también tiene un hipervínculo para regresar a la página anterior, pero si se dan cuenta, en el hipervínculo por acá le colocamos punto punto, porque si le colocábamos solamente enlaces, lo que iba a hacer es ir a buscar un archivo justo en la carpeta donde está guardado el acercade. Y en acercade lo tenemos guardado en contenido. O sea, llevarnos a enlaces, entonces tendría que buscarlo ahí y no se encuentra. Se encuentra en una carpeta anterior. Y ustedes saben que en sistemas operativos, para regresar a una carpeta anterior, se utiliza punto punto diagonal. Entonces le digo que de contenidos baje una carpeta y llegue a enlace.html, que es el archivo original. Y así estamos jugando entre un vínculo y otro. Damos clic a uno, nos lleva a otro y este nos regresa. Que básicamente eso es lo que hace un sitio web. Cuando ustedes visitan una página, si se dan cuenta, aquí aparece la página principal. Entonces desde aquí, si yo me coloco en la parte superior, todos esos son hipervínculos. Al darle clic a esos hipervínculos, me lleva justamente a la página que está compuesta por ese contenido. En la parte de arriba aparece la URL. Y si le doy, por ejemplo, clic en inicio, es un hipervínculo que me lleva a la página principal. Entonces estamos jugando entre uno y otro, entre regresar y colocarlo dentro del sitio completo. Entonces para eso sirven en ese caso los enlaces. Más adelante pues ya los vamos a utilizar a un nivel un poco más profesional. Vamos a crearnos unos menús más bonitos, con texto mucho más bonito, para que se vean cómo funciona. ¿Preguntas hasta ahí? No. Veamos ahora cómo funcionan las imágenes. Vamos a crearnos otro archivo acá. Esta carpeta de contenidos la cerramos. Estábamos trabajando en la de enlace. Entonces vamos a crearnos otro archivo que se llame imágenes.html. Todos esos archivos previos que teníamos acá los podemos quitar para que no nos hagan atraso. Este enlaces ya no lo queremos, ni el acercado. Y ahí tenemos imágenes. Bien, en el caso de imágenes, pues vamos a empezar a crearnos nuestro documento HTML. Eso ya saben cómo se coloca. Y aquí le vamos a poner ejemplo de imágenes.
Bien, al igual que los hipervínculos, nosotros podemos hacer una referencia a una imagen externa. Cuando utilizamos en este caso las imágenes, vamos a utilizar una etiqueta que no necesita cierre, solo se llama IMG, y si ustedes le dan Enter, ahí van a notar que solamente por el momento les coloca dos parámetros, uno que es el SRC y el otro que es el parámetro alt. El SRC básicamente se refiere al origen o a especificar, en este caso, cuál es la imagen que yo quiero previsualizar. Y el alt es nada más un texto alternativo que colocamos, que en algunas ocasiones aparece cuando nosotros, cuando por ejemplo el internet está lento y la imagen es muy grande, nos aparece un texto descriptivo que nos dice qué es lo que estamos intentando descargar. Básicamente solo es una descripción. ¿Cómo hacemos para colocar imágenes externas? Nos vamos a ir a buscar unas a internet. Busquemos imágenes de carros, digamos. Le ponemos carro, por ejemplo, y vamos a tomar, por decir algo, la primera. Vamos a dar sacamos esta imagen y para ver necesitamos ver la URL de la imagen, así que le damos clic derecho y por acá van a encontrar una opción que dice abrir imagen en una nueva pestaña, creo que es, y ahí se las abre y ahí está la imagen. Entonces esta que tenemos acá es la URL que vamos a extraer. Puede ser cualquier imagen, yo he colocado esa, pero la idea es que entren a Google, busquen cualquier imagen de las que se encuentren ahí, le dan clic derecho y ahí hay una opción que dice abrir imagen en una pestaña nueva. Y lo que necesitamos extraer es justamente la parte de la URL. Como es una URL externa, debemos de colocarla tal cual está escrita en el navegador. En este caso, ahí ya tenemos lista la URL, la copiamos, nos venimos hacia acá y la pegamos. Vean, ahí vamos a colocar toda la información completa, toda la URL que copiamos del otro lado. Ahí aparece https, st1.vnimg.com y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la imagen que nosotros acabamos ya de descargar. Si lo guardamos y ahora vemos esto en la página, no sé si notaron que ya aparece la imagen. Le voy a poner aquí un alt. ¿Qué es ese? Un Chevrolet. Chevrolet Corvette dice. Entonces aquí en teoría esa imagen alternativa o ese texto alternativo aparece si la imagen no se carga rápido. Como ya está en caché, lo hace súper rápido. Ya aparece en ese caso la imagen sobre la parte del navegador. A esa imagen, por supuesto, le podemos cambiar algunos atributos. Alguien podría decir, pues la imagen está exageradamente grande, entonces puedo venir hacia esta sección y usar el parámetro white y decirle, por ejemplo, que el tamaño que le vamos a colocar es de 400 píxeles y de una sola vez le podemos colocar el alto. El alto le podemos decir que es de 300 píxeles. Ahí no es necesario especificarle la unidad de medida, solo le ponemos 400 y 300 y ella va a reconocer que se está refiriendo a píxeles como tal. Entonces, aunque la imagen es sumamente grande, pues al final de cuentas con esas medidas reducimos el tamaño de la imagen. Entonces, si ahora lo guardamos, vamos a notar que la imagen ya es más pequeña. Ahora, le voy a poner aquí 100 para que vean qué pasa. Creo que no se los, ya automáticamente se lo agrega. La idea es de que, por ejemplo, no es necesario o no es obligatorio que le pongan solamente los dos parámetros. Con uno que le coloquen, es que está mal escrito, creo yo. Vamos a ver, ahora sí. Vamos a poner el high, pongámosle 100. No sé si ven la imagen ahora.
está estirada, aparece estirada. Entonces, si ponemos la foto de una persona, pues la vamos a hacer o muy cachetona o la vamos a reducir, o que se va a ver bien chiquita. Entonces, no es necesario que nosotros coloquemos todos los parámetros completos, o sea, yo puedo en esa parte de acá dejar solamente el high y lo que va a hacer es reducir el tamaño de la imagen y ajustarla al alto de acuerdo, de manera proporcional. Si la imagen era de 1000 píxeles, entonces reduce el tamaño en alto y en ancho de acuerdo a la proporción que nosotros hayamos colocado tanto en el alto como en el ancho. Eso con el objeto de que la imagen no se deforme. Más adelante, pues lógicamente vamos a trabajar con imágenes que nos permitan hacer procesos un poco más simples. Ahora, hay algo importante. Con las imágenes hay que tener mucho cuidado, porque esa imagen es muy grande. Imagínense que el catálogo de productos ya ha entrado a Amazon. Si entramos a Amazon, por ejemplo, el catálogo de productos que tiene Amazon es muy extenso. Cuando nosotros vemos una categoría en Amazon, o pongamos algo local, Simán, por ejemplo. Le vamos a hacer publicidad a Simán. Ya le vamos a cobrar derechos. Por ejemplo, en Simán, si entramos a la sección de tecnología y en pantalla, por ejemplo. Vean, ahí aparece un montón de imágenes. Si yo sigo mostrando hacia abajo, son un montón de imágenes que se muestran en esta parte de la pantalla. Si yo coloco esas imágenes del tamaño original, el tamaño original que toma un teléfono, pues ahora anda en 3000, 4000, 5000 píxeles o muchísimo más, que podemos tomar en imágenes hasta en 4K, o sea, son de súper alta resolución. Si colocamos la imagen, todas esas imágenes en tamaño real, en tamaño completamente igual al original, lo que va a suceder es que esa página va a cargar muy despacio, porque hay fotografías que llegan a pesar 1 mega, 2 megas, 5 megas, dependiendo de la calidad de la foto. Entonces, lo que tenemos que hacer es que cuando coloquemos galerías de imágenes como esas, debemos de reducir el tamaño de las imágenes a ese tamaño específico. Creo que ahí hay por 200 píxeles más o menos. Ese tamaño deberían de tener todas las imágenes sin que yo las vaya reduciendo a través de HTML, porque eso va a hacer que la imagen, como es más pequeña, sea menos pesada y cargue muchísimo más rápido. Pero esas son estrategias que debemos de considerar cuando ya estamos armando nuestro sitio web. Ahora, si queremos colocar nuestras propias imágenes, porque ahí si se dieron cuenta eran vínculos externos, vamos a descargar una. Hay una página que se llama quiero ver, se llama así, Pixabay. Pueden entrar a esa imagen, a esa página, perdón, se llama pixabay.com. Y hoy, en lugar de carros, ¿de qué ponemos? Vamos a poner aviones. Y ahí aparecen el montón de imágenes de acuerdo a la búsqueda que nosotros hayamos realizado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar alguna que nos parece que nos puede servir. Le hacemos clic y vean que en esta parte de acá aparece una opción. Aquí no lo logro ver. Ahí dice descargar. Ahí el botoncito verde dice descargar y en esa opción, si le hacemos clic, podemos especificar incluso el tamaño de la imagen que queremos descargar. Ahí aparecen de 1000 o 1280 y a la más pequeña que es de 475. Podemos descargar la que nosotros consideremos. La vamos a descargar en su tamaño original. Le damos descargar. Y ahora. Y fíjense bien, ahora, estas imágenes nos tenemos que ir a Visual Studio Code y las vamos a colocar por lo general. Las vamos a colocar en una carpeta aparte. Yo podría colocar la imagen aquí donde tenemos todos estos archivos. Esos archivos deberían de ir, entonces podríamos colocarlos en esa carpeta. Pero si los coloco en esa carpeta, pues voy a tener una mezcla de archivos HTML y una mezcla de imágenes. Más adelante vamos a trabajar con archivos de hojas de estilo, vamos a trabajar con archivos de JavaScript. Entonces vamos a tener que estarlos separando para evitar tener todo mezclado en un solo lugar. O
Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es crearnos una carpeta. Voy a dar clic a este botoncito y vamos a crear una carpeta. Y en esa carpeta, perdón, le vamos a poner imágenes. Le ponemos imágenes. ¿Ok? La carpeta se va a llamar imágenes. En esa carpeta que se llama imágenes, ahí vamos a ir a depositar todas las imágenes que vayamos a utilizar, iconos. Incluso dentro de la misma carpeta imágenes podemos ir creando otras subcarpetas para clasificar un poco también el contenido que ésta pueda tener, porque probablemente tengamos algunas imágenes de usuarios, por ejemplo, otras de productos, entonces para irlos catalogando. Cuando ya tenemos lista la carpeta de imágenes, pues lo que tenemos que hacer es copiarnos el archivo que acabamos de descargar. En mi caso, el archivo está dentro de la carpeta de descargas. Debería de ser este. Entonces lo único que hacemos es, desde el explorador de su máquina, lo arrastramos y lo ponemos sobre imágenes. Y ya queda ahí adentro. Y ahí adentro pues ya le podemos poner un nombre más bonito, porque pues ahí tiene airplane o plane, dice nada más. Le vamos a poner avión.jpg. ¿Cuáles son los formatos de imágenes que podemos encontrar? PNG, JPG. Los PNG, los JPG, los GIF, también son imágenes, esas imágenes animadas que ustedes ven, animaciones muy pequeñas, que ustedes ven en internet, por lo general son, o se les conocen como imágenes GIF. También están los .svg, que también son imágenes vectoriales, que son utilizadas principalmente en la web, por ser más livianas, y así vamos a encontrar una serie de tipos de imágenes. Ahora bien, si esta imagen yo la quiero colocar acá, voy a poner en la parte inferior, puedo hacer lo mismo, puedo poner un IMG SRC y ponerle acá, en ese caso, la imagen. La vamos a tener dentro de la carpeta imágenes y se llama avión.jpg. Y le vamos a poner avión despegando. Entonces con eso ya tenemos especificada la imagen interna. Esa ya es de la misma carpeta que nosotros vayamos a colocar. Entonces debe de ir la ruta o la carpeta donde está guardado más el nombre del archivo que en ese caso vamos a mostrar. De ahí lo demás es igual, le puedo poner un while, le puedo poner un hide, le puedo poner otros atributos que tiene el IMG, pero básicamente con eso ya veríamos una imagen. Nos venimos al sitio web y vean, ahí está la imagen. Con eso ya podemos poner imágenes en los diferentes formatos que ya existen. Bien, ¿dudas? Eso no está tan complicado. Una imagen es bien simple de colocar. La cuestión es después cuando vayamos combinando todos los elementos. Bien, hablemos ahora, después de las imágenes, hablemos de formularios. Nos vamos a crear un nuevo archivo que le vamos a poner formularios.html. Este elemento de formularios es un elemento un poco más completo. Vamos a ver una gran cantidad de elementos que podemos agregarle a un formulario, porque de hecho es la manera en la cual nosotros interactuamos directamente con los usuarios. A través de los formularios nosotros vamos a poder solicitar información a los usuarios para posteriormente esa información procesarla, guardarla en una base de datos, enviarla por correo electrónico o hacer lo que nosotros creamos conveniente. Pero en nuestro caso, pues vamos a trabajar directamente sobre esos elementos para poder
solicitarle algún tipo de información directamente al usuario. Entonces aquí le vamos a poner como título vamos a poner formularios. Y vamos a empezar con un comentario. Le vamos a poner aquí campos de formularios. Bien, cuando vayamos a crear un formulario, la primera etiqueta que vamos a utilizar es la etiqueta form. La etiqueta form, en ese caso, determina si nosotros vamos a agregar un formulario. Y dentro de la etiqueta form, en la parte interna, vamos a empezar a agregar los diferentes elementos que va a contener ese formulario. Si yo voy a poner cuadros de texto, voy a poner listas desplegables, voy a poner checkbox, radios, todos los elementos que yo quiera agregar a un formulario, todos estos deben de estar dentro de las etiquetas form. Estas etiquetas form tiene un parámetro, un atributo que se llama actions. Este actions es el que se ejecuta, la acción que va a ejecutar al momento que nosotros le hagamos clic al botoncito guardar, botoncito enviar, botoncito calcular, lo que sea. Pero ese botoncito lo que va a hacer es activar la acción de, que nosotros hayamos especificado ahí. Por lo general, esa acción es mandar a llamar un nuevo formulario o un nuevo archivo. Por ejemplo, le voy a poner procesar.php, que es básicamente quien va a recibir esa información. Por lo general, esta información sirve para enviarla a un servidor, para que el servidor pueda decidir qué es lo que va a hacer con esos datos. Guardarlos en una base de datos, enviarlos por correo. Quien se encarga de recibir esa información es procesar.php, que eso lo vamos a aprender en el próximo año. Este año, perdón. En el próximo ciclo vamos a aprender programación web 2 y ahí vamos a aprender PHP y ahí van a ver cómo PHP va a recibir esos datos. También existe dentro de este un método, que este método existen dos. Existe el método get y existe el método post. La diferencia entre uno y otro es cómo viaja la información. Si la información la ponemos a través del método get, significa que los datos que nosotros digitemos en el formulario se van a ver en la URL. ¿Okay? Ya vamos a poner el get. Y si ponemos el método post, entonces los datos que viajan al servidor van a viajar juntos, si lo queremos ver de esa manera. Van a viajar dentro de la estructura de la petición, pero el usuario no lo va a poder ver. O sea, él de una manera u otra no va a poder observar la información que nosotros estamos enviando. Por el momento quiero que probemos el get, solo para ver cómo funciona. Y más adelante le vamos a dar, vamos a utilizar el otro método, que sería el método post. Bien, empecemos con los formularios. El primer elemento que normalmente se utiliza es el elemento label. Label viene de etiqueta, que es como el identificador que vamos a utilizar para nuestro elemento. Y aquí le voy a poner un for. Aquí le decimos esa etiqueta para qué elemento HTML es. En ese caso es para el elemento cuyo nombre o identificador sea la palabra nombre. Y aquí le ponemos, en ese caso, nombres, 2 puntos. Y luego en la siguiente línea ya vamos a empezar a utilizar nuestro primer input. Le ponemos inputs. Le ponemos inputs y ahí nos aparece el primer parámetro. El primer elemento HTML que vamos a aprender a utilizar, el primer elemento de un formulario que vamos a aprender a usar es el elemento text. El elemento text es un simple cuadro de texto donde yo puedo digitar información. Por ejemplo, acá yo le puedo poner text, le puedo poner la palabra esa, y además de eso le puedo poner un parámetro que se llama name y decirle que este elemento se va a llamar nombre y que además va a tener un identificador que va a ser nombre. La diferencia entre el ID y el name, entre el parámetro ID y el parámetro name, es que en este caso el ID es un identificador, es como el nombre que identifica ese elemento dentro de todo mi código HTML. Significa de que ese
ese elemento HTML que acabamos de seleccionar en este momento, este como tal, que tenemos acá, tiene un identificador que dice nombre. No debería de existir otro elemento HTML que tenga ese mismo identificador. Los identificadores son únicos. Y el otro parámetro que tenemos acá, que es el parámetro name, ese lo vamos a ocupar para decirle con qué nombre van a viajar estos datos que tenga este cuadro de texto hacia el archivo procesar.php. Entonces, uno es el identificador en el documento y el otro es el identificador para lo que viaja al otro lado. Con eso es suficiente. Bueno, perdón, le vamos a agregar otro parámetro más. Le vamos a poner un place holder y ahí le vamos a poner ingrese su nombre completo. Y ahora sí, si lo guardamos y le damos clic derecho y le decimos que lo queremos ver en el navegador, ahí está nuestro primer cuadro de texto. Dice nombres. Yo le puedo colocar, si notan, antes, si no le coloco ninguna información, aparece de color tenue, de color gris tenue, dice ingrese su nombre completo. Pero si ya le hacemos clic y empezamos a digitar, desaparece ese valor. Ya puede aparecer el nombre, por ejemplo, Juan López, por ejemplo. Y lo que quiero que vean es que al darle Enter, ustedes escriban el nombre y al darle Enter, ¿qué aparece en la barra de direcciones? ¿Perdón? ¿Pero en la barra de direcciones? Dice procesar.php, ¿cierto? Y dice el signo de pregunta, luego nombre igual Juan López, o el nombre que ustedes le hayan agregado. Ese es el valor con el que viaja. Quiero que vean, lo voy a hacer aquí en mi computadora. En lugar de nombre, aquí le voy a poner, yo solo lo voy a cambiar y después lo regreso, solo para que vean. Le voy a poner usuario. Lo voy a guardar, voy a regresar. Vamos a actualizar aquí y le vamos a poner otra vez Juan López o Juan Pérez y le damos Enter y vean ahora qué dice arriba. Dice usuario Juan Pérez. El campo. Pero el nombre con el que voy a enviar esa información, porque esa información ya la estamos enviando al lado del servidor. Entonces, al otro lado, el archivo procesar.php, ¿con qué valor con qué identificador va a recibir ese valor? Con la palabra usuario. Así va a poder identificar el valor que viene como Juan López. Pero eso, como les digo, lo vamos a aprender a usar cuando ya hacemos en PHP. En PHP nos vamos a dar cuenta de cómo se procesan los datos. Bien, otra cosa interesante, quiero que vean, voy a regresar hacia acá. Vamos a regresar como lo teníamos, que en ese caso era nombre. Y en lugar del método get, ahora voy a usar el método post. Y vean en la URL, le voy a poner otra vez Juan Pérez y si le doy Enter, ¿qué aparece en la URL? Procesar.php. Yo estoy enviando el dato de nuevo, el valor que acabamos de digitar. Sin embargo, ya no es visible. O sea, el usuario ya no va a poder visualizar que estamos enviando esa información. Al menos por métodos normales. Ya no se puede previsualizar. ¿Y el diálogo? ¿Perdón? ¿Y el diálogo? El diálogo es para mostrar una simple caja de texto, pero ese formato en HTML no es compatible con todos los navegadores. Es una implementación reciente que tiene la parte de los formularios. Bien, regresemos ahora hacia la parte de los formularios y vamos a agregar ahora otro tipo de datos. Para no volver a digitar, vamos a copiar este. Le voy a dar Control C y Enter, y Control V. Y aquí le vamos a decir for password.
Pass W le voy a poner nada más. Y aquí le vamos a poner contraseña. Bien, la idea de las contraseñas es que si tenemos algo sobre nuestras espaldas, nos está viendo lo que nosotros estamos buscando. Si lo dejo así como está, le voy a poner aquí el nombre. Le vamos a poner, el nombre era PassW y lo mismo el ID, PassW, y aquí le vamos a poner ingrese su contraseña. Ingrese su contraseña. Vean, si lo dejo así como está, primero va a suceder esto. ¿Ven que aparecen a la par? ¿Cómo hago para pasarlo a la siguiente línea? Un BR. ¿Dónde se lo voy a colocar? En esta parte de acá. Aquí hacemos un salto de línea, ponemos el BR y eso tendría que hacer el proceso de mandarlo hacia la siguiente línea. Bueno, ya lo tenemos en la siguiente línea. Aquí ya ingresamos el nombre y en la parte de abajo, si ingreso la contraseña más segura, la estoy viendo, ¿cierto? Entonces no tiene sentido que nosotros podamos hacer ese proceso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En lugar de ponerle text aquí al cuadro de texto, le vamos a poner password. En lugar de type text, le vamos a poner type password. Vamos a poner type password. Y ahora sí, le decimos que ingrese su nombre. Y 1, 2, 3, 4, 5. Ya no se ve. Y ese cuadro de texto también está protegido, porque no sé si alguna vez han intentado hacer esto. Seleccionarlo, copiarlo y pegarlo en otro lado. ¿Han intentado hacer eso? Lo copio varias veces y lo intento pegar y ven que no funciona. No se puede, porque está protegido el cuadro de texto. ¿Alguna vez han tenido la curiosidad de que si alguien, por ejemplo, deja sus redes sociales con la opción de recordar contraseña, puede ser la vida? ¿Puede? Sí. ¿Esto de contraseña? No, pero si no sabes esto de contraseña, imagínense que tienen sentido nada más. O sea, digamos que ahorita ahí está ese password. ¿Cómo hago para saber ese password? Está ahí limitado. ¿Dónde se le cambia? Si ustedes le dan clic derecho acá, eso solo lo tienen que saber ustedes. Los mortales no. Si le dan a inspeccionar, de hecho esta consola ya la vamos a empezar a usar. Esta consola de acá me permite darle clic a este botoncito que ustedes ven ahí, el que está en la esquina. Si le hacen clic al botoncito y luego le hacen clic a este cuadro de texto y luego se vienen hacia acá y en donde dice type, en lugar de type password le ponen type text y voilà, ahí está la contraseña. Y entonces es seguro dejar ese botoncito de recordar contraseña. No. Hay que saberlo. Primero le dan clic derecho sobre el navegador y le dan inspeccionar o inspect si lo tienen en español y les va a aparecer la consola. Entonces aquí, si yo digito una contraseña, por el momento no se ve. Entonces con este botoncito de aquí, el que está en la esquina, que es una flechita, es como una flechita, si le hacen clic y luego le hacen clic a donde está la contraseña, vean que ahí la selecciona, le hacen clic a donde está la contraseña, les va a aparecer aquí en la parte de abajo el código HTML. Ese código HTML
donde dice password, yo lo puedo borrar y ponerle text. Donde dice type password, ponerle type text y darle enter y ahí está la contraseña. Yo tuve una compañera de trabajo que iba a la casa del novio los fines de semana y el novio había dejado esa opción de guardar contraseña en Facebook. Entonces él solo llegaba, hacía clic y entraba, pero pues no la dejaba dejar en la computadora. Únicamente era su computadora personal y pues entonces, pero ella quería saber la contraseña porque no le iba a dar tiempo, si entraba no le iba a dar tiempo de revisar todo lo que necesitaba la contraseña. Me decía, mire, entonces, bueno, vamos a buscar los problemas, es mejor de investigar, pero insistió. La cuestión es que yo le expliqué, como ustedes decían, a mí hace esto, y pues lógicamente como en informática no se le quedó. Entonces, a los días, sábado por la tarde, me estaba marcando, dije, ahorita necesito seguir unos minutos y he tenido muerte. Entonces le expliqué y justamente extrajo la contraseña, la anotó y toda la cosa y después pero es cuestión de seguridad. O sea, le digo, a veces nosotros no consideramos esas situaciones. El hecho de, por ejemplo, utilizar el gestor de contraseñas también que tiene Google también es un grave problema de seguridad, porque de hecho Google tiene internamente una base de datos SQLite. Ustedes pueden ir al disco duro, si por ejemplo tienen acceso a su computadora, ustedes ahí llevan una reparación, por ejemplo, y alguien quiere hacer algo malo, pues va y busca ese archivo SQLite es como SQL, también pequeñito, lo descarga, lo monta en un servidor SQLite y ya puede tener acceso a su contraseña. Que están encriptadas, porque pues no van a estar en texto plano, sí, pero hay un código en Python que la desencripta. Entonces buscan el código en Python y ya pueden encontrar su contraseña. Así que hasta eso también es seguro. ¿Qué es lo mejor utilizar? Es mejor utilizar gestores de contraseña externos al navegador y que pues lógicamente puedan para evitar esos problemas de seguridad. También utilizar el famoso doble factor de autenticación, porque aunque averigüen mis contraseñas, pues van a tener que preguntarme por un código de verificación para poder acceder a mi cuenta. Ahora, si el doble factor de autenticación también está en la computadora, pues tiene que ser en un dispositivo personal y solamente ustedes tengan acceso a él. Bien. Esa que les acabo de mencionar es la parte de el password. También existe otro cuadro de texto. Voy a de nuevo copiar este desde el BR. Y le voy a poner acá email. Y aquí le vamos a poner correo electrónico. Y abajo en el type, para el caso del type, ahí le ponemos el tipo email. Le ponemos el tipo email y en el nombre, como el nombre le hemos puesto igual, podemos poner email y aquí le podemos poner email. Y aquí ya le ponemos ingrese su correo electrónico. Probablemente cuando lo estemos visualizando, pues no vamos a ver mucho la diferencia, porque si yo lo reviso en esa parte de acá, van a notar que sigue siendo un simple cuadro de texto, donde yo puedo digitar, por ejemplo, un valor, puedo digitar una contraseña y puedo digitar un correo electrónico, pero si le dan enter, van a notar que no lo envía, porque ese cuadro de texto se encuentra validado. Significa de que esa información no se va a enviar hasta que nosotros digitemos un correo correcto. Le ponemos juan@yusa.com y en ese caso ahí sí ya debería de hacer el proceso de envío.
Pero básicamente esa herramienta sirve para verificación, para que ustedes puedan validar, en este caso, correos electrónicos. Esa es la idea principal. Cuando sean correos electrónicos, pues debemos de utilizar ese elemento. De ahí existe otro también para datos numéricos. Voy a ponerlo en esta parte de abajo. Y aquí le vamos a poner for cantidad. Y aquí le vamos a poner cantidad. Y acá, en lugar de ponerle type, que sería password, le vamos a poner number. Y en ese caso, el nombre debería de ser cantidad y el ID debería de ser cantidad. Y el placeholder le vamos a poner ingrese cantidad. Ingrese cantidad. Cabe mencionar que el valor que lleva el parámetro for, el que hemos puesto en esta parte de acá, el que dice for cantidad, este nombre debe de coincidir con el ID. No es con ningún otro valor, sino que debe de coincidir con el ID. ¿Okay? Ya les voy a mostrar por qué. Bien, ya tenemos cantidad. Si nos vamos ahora hacia acá, van a notar que aquí ya me aparece incluso para que yo lo pueda ingresar con estas flechitas. Y la ventaja que tenemos es que ahí yo no puedo digitar letras. ¿Vean? Yo presiono cualquier letra y no se puede. No puedo ingresar valores de tipo texto, solamente puedo ingresar valores numéricos. Hace años hacer eso era crearse un código que permitiera validar esos datos, que me permitiera ir analizando letra por letra para ver si realmente estábamos digitando un valor numérico. Ahora ya no, ahora solamente le ponemos type number y automáticamente se coloca ese valor. Lo que quiero que vean es que el parámetro for hace este efecto, vean. Este parámetro for que ustedes ven acá hace este efecto. Notan que ahorita estoy en cantidad, por ejemplo. Si yo le doy clic sobre la palabra nombres, vean a dónde se pasa el cursor. Si le doy clic en contraseña, se pasa hacia acá y hacia acá. Si por el contrario aquí le coloco un nombre diferente, digamos en lugar de cantidad 222, van a notar que funcionan los de aquí, pero en el de aquí no hace nada. ¿Vean? Vean, este no hace nada, porque no tiene un ID que lo esté vinculando. Por lo tanto, aquí esto lo quitamos. Y ahora sí, si le hago clic sobre el nombre, ya me aparece el cursor en el cuadro de texto que corresponda a ese nombre. Eso es lo que hace el parámetro for. Veamos ahora fechas. Nos copiamos aquí otra vez este valor. Le vamos a poner de ID fecha. Y aquí le vamos a poner fecha de nacimiento. Y en la parte de abajo, en lugar de time, le vamos a poner date. Y aquí le vamos a poner fecha. Aquí de igual manera fecha. Y en esta parte de acá le ponemos ingrese fecha de nacimiento. También hace algunos años el estar ingresando fechas era un proceso un tanto complejo porque uno tendría que crear sus propios componentes, pero van a notar que ahora, en este caso, dentro de nuestras aplicaciones, ya podemos colocar fechas, o seleccionar fechas de una manera un poco más simple. Si le hago clic al botoncito en esta parte de acá, vean, ahí aparece un calendario. Ya puedo seleccionar de ese calendario, puedo seleccionar el día y automáticamente me lo digita, o puedo cambiar de año, por ejemplo. Aquí tenemos el 2025, puedo venirme hacia la parte de abajo y buscar un
este es de 2030, para arriba sería menores, digamos un 2010, en mes de junio, seleccionamos la fecha y aparece ahí. Entonces es más práctico el proceso de selección de la fecha. Entonces eso también funciona con la parte de las fechas. Si adicional a eso también me piden hora, aquí me pueden pedir hora. Y le puedo poner hora de nacimiento. En la partida dice la hora, partida de nacimiento dice la hora. Sí. Hora de nacimiento. Entonces aquí el valor sería de tipo time. Y aquí el nombre sería hora. Aquí sería hora. Y le diríamos ingrese hora de nacimiento. Aquí no copiamos el BR. Sí, tiene el input time, tiene parámetros para poderlo modificar en el caso en el formato de fecha, en el formato de 24, de 12 horas. Sí, ahorita sale en el formato de 24. Bueno, a mí no. El suyo quizás está en inglés la computadora. Por eso. Pero hay un formato en el propio que le puede indicar cómo quiere que aparezca, para que usted seleccione, por ejemplo, ahí si es AM o PM. Y la ventaja es de que pues puedo seleccionar las horas y puedo seleccionar los minutos y si es AM o PM. Y automáticamente me lo coloca sobre el botón. Es muchísimo más rápido y más práctico. Creo que en Estados Unidos utilizan 24 horas como formato militar. Pero sí se lo podemos cambiar. Luego, después de eso, están, aquí les voy a poner comentario para identificarlos, están los radio button. ¿Qué son los radio button? Pues esos son, digamos, pequeños botoncitos que tienen un circulito del cual nosotros seleccionamos una u otra opción. Entonces, por ejemplo, lo podemos utilizar, aquí voy a poner siempre un BR, lo podemos utilizar para, voy a poner un label, le voy a poner mayor de edad. Entonces le voy a poner como pregunta, ¿eres mayor de edad? Y luego abajo ya podemos poner un input. Solo que en lugar de ponerle type text, le vamos a poner radio. Y en el ID le vamos a poner sí. Y en el name le vamos a poner edad. Y luego nos pegamos otro y en el ID le vamos a poner no y en el name siempre edad. Solo se lo voy a mostrar ahorita y ya les voy a explicar qué vamos a hacer para que nos aparezca otra información. Entonces si lo guardo, van a notar que ahí dice, eres mayor de edad, pero aparecen los botoncitos, pero no me dice nada. O sea, solo dice, eres mayor de edad, puedo poner uno u otro. Pues tengo que adivinar cuál es sí, cuál es no. Entonces, ¿qué puedo hacer? Agregarle a cada uno de ellos una etiqueta label. Por ejemplo, a este colocamos un label y a este le ponemos for sí y adentro le ponemos sí, quiero que lleva tilde. Le ponemos sí y a este hacemos lo mismo. Nos copiamos uno y a este le ponemos for no y aquí le ponemos no. Y ahora sí, ya se ve así.
Entonces ahora ya lo podemos ver así. Yo le puedo dar clic a este o le puedo dar clic a este. Lo que hay que considerar es lo siguiente. Es el hecho de que estos cuadros, si se dan cuenta, este y este se llaman igual. Ambos se llaman igual. Debemos de colocarle el mismo valor para identificarlos, en este caso dentro de la aplicación. Si a ese le pongo, por ejemplo, edad 1, van a notar que ahora lo que va a suceder es que yo puedo seleccionar ambos, porque ya no se llaman igual. Para que pueda seleccionar solamente uno, tengo que ponerle edad nada más. Y la otra cuestión es qué valor es el que va a obtener cuando nosotros seleccionemos uno u otro. Porque, por ejemplo, ahorita, si selecciono sí, ¿cuál es el valor que me va a enviar al servidor? En el servidor, en el archivo procesar.php, ¿qué es lo que va a recibir? Pues debería de recibir en ese caso, en la edad debería de recibir un valor. Entonces le voy a poner la propiedad value y le voy a poner que va a recibir sí. Y en este caso le vamos a poner value y le vamos a decir que va a recibir no. Esto es lo que con lo que lo vamos a recibir en el lado del servidor. Lo vamos a recibir con un valor de sí o un valor de no. Y ese es como lo voy a procesar. Y la otra cosa que debemos de ver es que notan que no aparece ninguno seleccionado. Y es muy probable que lo dejemos sin seleccionar. O sea, que es muy probable que no seleccionemos ninguno de ellos. Si queremos que, por ejemplo, de manera predeterminada el primero aparezca seleccionado, entonces puedo agregarle el parámetro checked. Y vean, ahora ya aparece seleccionado. El parámetro checked lo que hace es decirle que seleccione, en este caso, uno de ellos. Así que solamente se lo puedo colocar a uno. Y ahí puedo poner varias opciones. Yo ahí le puse seleccione la edad, donde tenemos sí o no, o si eres mayor de edad, sí o no. Pero puedo poner múltiples opciones, como por ejemplo, seleccione la facultad a la que pertenece y podemos colocar el listado de facultades. Ya sabemos que solo es una opción que debe seleccionar. Puedo colocar varias opciones donde nada más seleccionamos uno de ellos solamente. Veamos ahora los checkbox. Vamos a ponerle un BR y vamos a poner otra vez un label. Este label lo vamos a dejar vacío, no solamente le vamos a poner un label, y le vamos a poner seleccione sus hobbies. Seleccione sus hobbies. Y ahí empezamos con el primero. Vamos a poner un input. Y aquí, en lugar de ponerle radio, le vamos a poner checkbox. Y adentro le vamos a poner el ID, que va a ser salud. Deporte. El name va a ser igual a intereses. Le vamos a poner hobbies. Hobbies. Y el value va a ser igual deporte. Bueno, este sería, el primero sería, sí, deporte. Y luego le vamos a agregar un label for deporte. Y aquí adentro le vamos a poner deporte.
Solamente voy a colocar ese ahorita para que lo vean. Ese es un checkbox. Y así se ve un checkbox. No, ya no lo he grabado. No. Así se ve un checkbox. Entonces, si ustedes lo chequean ahorita y le hacen clic, ahí aparece chequeado. ¿Ok? Pero agreguemos más hobbies. Voy a seleccionar ahora esta parte. Y colocamos más hobbies. Dígame otro hobby. ¿Otro hobby? Ese está en deportes. También está en deporte. ¿Perdón? Lectura. Lectura. Es siempre hobbies. El value le vamos a poner lectura. Y aquí le vamos a poner for lectura. Y en lugar de deporte le vamos a poner lectura. Díganme otro hobby. Juegos. O videojuegos, le quieran llamar. Y le ponemos juegos. Y aquí le ponemos for juegos. Y en la etiqueta le podemos poner videojuegos. Y ahí están los tres checkbox. Bien, la regla sigue siendo la misma. Yo le debo de colocar el mismo nombre. Todos se llaman hobbies. Porque cuando lo recibamos al otro lado en el servidor voy a tener que interpretar esos tres valores. Los tres elementos que envíe me los voy a enviar con el nombre de hobbies. Y la palabra value dentro de cada input identifica el valor con el que lo voy a recibir. Si yo, por ejemplo, selecciono deporte y lectura, entonces al otro lado lo voy a recibir con esa palabra, con la palabra deporte y lectura. Si selecciono videojuegos, al otro lado lo voy a recibir como juegos. ¿Y para que no seleccione todos? ¿Solo para que no seleccione? Ahí van a poder seleccionar 1, 2, 3 o ninguno. ¿Okay? La idea es, es opcional. O sea, por eso se llaman checkbox, porque yo puedo seleccionar cualquiera o no seleccionar ninguno. Pero los radio button, esos no son opcionales, debo de seleccionar al menos uno. Esa es la diferencia. Entonces, en ese caso, por ejemplo, acá, si lo vemos en el navegador, aquí puedo seleccionar deporte, lectura, videojuegos, ¿okay? Y esos tres puedo enviar o solo seleccionar dos. Creo que eso lo han visto ustedes cuando están en las películas cuando están, por ejemplo, haciendo su perfil en las plataformas de Netflix, por ejemplo, les pregunta cuáles son sus categorías preferidas: drama, acción, comedia, y uno va seleccionando las que considera, porque en base a esos datos que uno selecciona, así son las sugerencias que nos va dando, en este caso, la plataforma de streaming. Entonces, de esa manera podríamos nosotros crear un formulario de ese tipo, donde podamos seleccionar en ese caso un valor. Veamos ahora otro. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿No?
Bien, veamos ahora el text area. Vean, el text area también es un objeto dentro de un formulario donde nosotros podemos digitar bastante información. Porque, por ejemplo, en este caso acá, si estamos en un cuadro de texto como estos, yo puedo digitar un valor, pero si le doy Enter, no me da una línea siguiente. Entonces, la diferencia con el text area es que yo puedo colocar información un poco más extensa. Por ejemplo, puedo poner un label y decirle, por decirles algo, comentarios. Vamos a crear uno que diga comentarios, ponerle comentarios. Y luego, después de eso, utilizamos un objeto que se llama text area. Ese ya no tiene un input como tal, sino que el objeto desde el principio se llama text area. Y ese text area tiene en ese caso un nombre. Dígame. Bien, le ponemos comentarios como ID y comentarios como ID. Y adicional a esto le vamos a agregar otro parámetro más, que es el calls. Le vamos a decir cuántas columnas, va a tener de ancho. Entonces aquí le ponemos 30, por ejemplo, y de una sola vez también le podemos poner rows para especificar cuántas filas. En este caso sería 6. ¿Cuánto le puso el 30, creo. ¿Y ahora? ¿Sí lo ven? Ese para el caso es un text area. Y vean, ahí se encuentra el text area. Ahí dice comentarios. Y desde acá pues yo puedo hacer este proceso. Incluso lo puedo ampliar, hacerlo un poquito más grande. Puedo digitar texto, darle Enter y colocar en la siguiente línea. Eso significa de que los cuadros donde ustedes escriben sus comentarios en las redes sociales están puestos como un text area. El elemento que utilizan es el text area. Luego le sigue lo que normalmente se le conoce como un combo box o una lista desplegable. Vamos a ponerle siempre un BR. Las listas desplegables las vamos a poner siempre primero con la etiqueta label, le vamos a poner país y a la par le ponemos ya el texto, 2 puntos, y luego para poner una lista desplegable o una selección se utiliza la etiqueta select. Vean, ya no es un input, sino que también pasa a ser un select. Esta es una lista desplegable. En esa lista desplegable le vamos a poner como nombre país, como ID le vamos a poner país. Y vean que adentro del select vamos a colocar elementos hijos. O sea que el select internamente va a tener otros elementos que lo conforman. Estos elementos normalmente se le conocen como option. Esos option tienen primero un value. Le voy a poner USA, por ejemplo, que sería Estados Unidos. Vamos a poner a Estados Unidos porque hoy tenemos que estar contentos. No es. Pero del país no han venido algunos deportados. Ya vinieron varios. ¿Cuándo vino? Jueves, la semana pasada. Y venía topado.
quizás los que habían llegado a la frontera. Porque de las redadas no he escuchado yo que digan salvadoreños vienen las redadas. Para Guantánamo. Es que supuestamente va a haber como, según las noticias que he visto, es que se va a ir como, o sea, van a abrir un espacio en Guantánamo y ahí van a poner todo lo que pasa. Y después lo van a empezar. No, Ahí lo van a hacer. sí, supuestamente. Presos. Sí, supuestamente como presos van a quedar y no los van a. Guantánamo es la cárcel, ya. Supuestamente es como una área donde no hay leyes, entonces como que por esa misma razón no quieren mandar ahí para que no exijan su derecho. Sí, Está fregado. Vamos a poner option Canadá, por ejemplo. Y vamos a poner otro option. El Salvador. Y El Salvador. Lo bueno es de que en teoría las visas de trabajo van a ser mucho más fáciles de tramitar. Si tienen las habilidades, el conocimiento y una empresa que los quiera contratar allá, eso va a ayudar. Porque dice que necesita tener talento, necesita llevar talento a Estados Unidos. Tienen peleas con los chinos también. Vamos a poner. O hacemos trabajo remoto. Y siempre cuando se saca allá, pero empieza por acá. Habría que ver. Que las distancias no se matan. Bien, si lo revisamos ahora, van a notar que ya tenemos, en este caso acá, ya tenemos una lista. Si le doy clic, ahí aparecen los nombres de los países. Ahora, quiero que vean una diferencia. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? En la parte del value, yo he puesto, aquí he puesto Canadá. Yo he puesto, por ejemplo, el nombre del país, en minúsculas, por supuesto. He puesto USA, Canadá y El Salvador. Y después del option, he puesto el valor que se ve en pantalla. Entonces, cuando yo seleccione, por ejemplo, El Salvador, este objeto internamente, el valor que va a tomar es ese que tenemos aquí, ¿verdad? La palabra El Salvador, pero en minúsculas y unido. ¿Okay? Aunque yo esté previsualizando El Salvador con un texto completito. Entonces el value es el valor que yo voy a enviar al servidor. El servidor al otro lado lo que va a recibir es esa palabra en minúscula que dice El Salvador. Aunque visualmente yo esté mostrándole al usuario un nombre completo. Entonces hay una diferencia entre ambos. Con esto también podemos hacer, con este mismo ejemplo, podemos hacer, se le conocen como listas. Voy a copiarme el mismo ejemplo, solo que en lugar, aquí le vamos a poner país 1, porque no se puede llamar igual, país 1, país 1. El mismo copiamos y pegamos, solo que le vamos a poner país 1 y le vamos a poner aquí el parámetro múltiple. Bien, ¿cuál es la diferencia ahora con ese tipo de valor? Se observan, en esta parte de acá, aquí es una lista desplegable. Quizá le vamos a dar más espacio para poderlo notar. Le voy a poner otro BR. Vean, aquí es una lista desplegable donde yo puedo seleccionar un valor, mientras que aquí es una lista. Y esta lista, si yo presiono control, puedo seleccionar varios. Entonces la de abajo es una lista de selección múltiple. Yo puedo seleccionar varios valores. Aquí no se ve por
Puedes poner el código. ¿Perdón? El código. Aquí no se ve por el brillo, pero básicamente eso es lo que hace. La palabra múltiple me lo convierte en una lista y yo puedo seleccionar varios elementos de esa lista. ¿Sí? El otro que existe es el campo de tipo file. A mí no me sale el cuadrito. Bien, el campo file, voy a poner de nuevo un BR, sirve para que ustedes puedan subir archivos al servidor. Le voy a poner aquí archivo. Vamos a poner cargar archivo. Le ponemos aquí si es un input. Y en lugar de ponerle type, como los que habíamos visto antes, le ponemos un type file. Y el ID le vamos a poner archivo. Y lo mismo el name le vamos a poner archivo. El orden que ponga, no. Puede poner primero el ID, el name, o sea, los atributos no llevan un orden específico. Pueden ir en el orden que ustedes quieran. Siempre y cuando estén dentro de los signos de mayor y menor. O sea, lo que ustedes deben de siempre considerar es que cuando están colocando los elementos como tal, estos deben estar encerrados entre este signo de menor que y el mayor que. Y el orden de los atributos puede ser como ustedes quieran. Bien, ¿cómo queda ahora el input file? Es así. Ahí les aparece cargar archivos, les aparece una opción donde ustedes le pueden dar clic a esa opción y ya les permite anexar un archivo. Por ejemplo, la foto que descargamos hace un momento, ya la puedo poner como archivo adjunto. ¿Okay? Lógicamente, esta imagen es la que va a llegar al servidor. Cuando llegue al servidor, esa imagen es la que nosotros hemos desplazado, subido. Así, ese es el tipo de archivo que se utiliza cuando ustedes suben una foto o suben un documento, una plataforma. Cuando ustedes suben una tarea, si ustedes examinan el código fuente, se van a dar cuenta que lo que tiene es un input type de tipo file. Y ese es el que sube. Puedo subir múltiples archivos, porque puede hacer que yo necesite tener varios archivos en el servidor. Puedo agregar la palabra múltiple. Para no estar colocando, imagínense que necesito subir varias tareas, puedo poner un solo input file y
ponerle múltiple y me va a poder seleccionar. La diferencia es que me permite, cuando estoy buscando los archivos, si yo le doy leer archivos y me voy, por ejemplo, a descargas, ahí puedo seleccionar varios archivos. ¿Okay? Y esos son los que yo puedo anexar. Esa es la diferencia con múltiple. Si lo dejan simple, solamente pueden anexar un archivo a la vez. Esa es la diferencia. De ahí tenemos el objeto color. El objeto color, vamos a ponerle siempre un BR. Le vamos a poner un label, le vamos a decir color. Y acá le vamos a poner color favorito. Y acá ponemos un input. Y en el type le vamos a poner color. En el name le vamos a poner color. Y en el ID le vamos a poner color. Antes también colocar ese tipo era súper complicado. Pero vean ahora, le hago clic y me aparece una paleta de colores. Ya se ve muy bonito. ¿Perdón? Pues eso es lo que captura. O sea, internamente ese input lo que va a enviar al lado del servidor es el código hexadecimal del color. Pero visualmente lo que usted ve es un color. Ajá, usted aquí, por ejemplo, le hace clic y está toda la paleta de colores. De hecho, aquí abajo aparece el formato RGB y desde aquí ya puedo especificar, por ejemplo, el color que quiero y ese se envía para el lado del servidor. Ya han visto esas opciones en las tiendas que dicen quiere personalizar el color de su camisa, y ya les aparece una paleta de colores y ese color es el que enviado al otro lado. O algunos le ponen el logo en esa parte de acá. Entonces, de esa forma se hace. Bien, el último que vamos a ver el día de hoy es el rango. Para eso vamos a poner un BR, le ponemos un label y le ponemos puntuación. Y aquí le vamos a decir puntuación. Y abajo colocamos de nuevo un input, dos puntos range, que sería en ese caso el rango, y aquí le ponemos un ID igual puntuación, le ponemos un name igual puntuación y le podemos poner el rango mínimo, que sería 1, y el máximo, que sería, por ejemplo, 30. Entonces, este es un slide que usted puede desplazar para poder seleccionar un rango. Digamos que ustedes, en lugar que la gente digite la edad, le ponen o seleccione su edad. Y ahí le va a aparecer ese slide para que pueda seleccionar el dicho. Bueno, a mí no me sale cuánto es. No le va a salir cuánto es, sino que es el valor que envía. Si yo quiero hacer esa animación de que me vaya mostrando cuánto es, ya tengo que usar JavaScript. Y aquí con una etiqueta, ¿no? Ajá, tendría que poner una etiqueta y usar JavaScript para que cuando yo lo desplace, me permita mostrar digamos, el valor que yo quiero mostrar. Pero eso ya es a nivel de JavaScript. Por lo menos acá, simple y sencillamente colocamos ese valor. Bien, ¿dudas? ¿Preguntas? Ahorita no es todo lo que hemos visto de HTML, que casi ya vamos
cuenta, el formulario, ahorita así como lo ven, está feo. ¿Okay? Si yo pongo un formulario en un sitio web en ese formato, pues va a decir ese formulario es feliz, ni siquiera me van a dar deseo de llenarlo. Pero pues yo le puedo ir dando forma, haciendo los elementos más atractivos, ya usando CSS. Eso es lo que vamos a ver probablemente